Buenos días, queridos compañeros y profesor. El día de hoy les vamos a exponer la confusión. Mi grupo está conformado por Laura Ortiz y quien les habla, Caterine Páez. La confusión proviene del verbo latino confundo, que expresa la idea de mezcla, perturbación, desorden, concentración, pero también puede denotar fusión o unión. En la ciencia del derecho se entiende por confusión un fenómeno especial que acaece en materia de obligaciones, en vínculos de derecho personal o deudas, es decir, se ubica en materia dentro del universo de las relaciones patrimoniales de crédito. La confusión se trata de la reunión de las calidades de deudor y acreedor en la misma persona. Esta misma situación se da en el campo de los derechos reales y a ello se le llama consolidación. Tanto la confusión como la consolidación requiere como antecedente indispensable la transmisión de un derecho o de una deuda a favor de uno de los sujetos del vínculo. En materia de derechos intransmisibles no puede haber confusión ni consolidación. La confusión en el derecho romano. La confusión, tal como la estamos connotando, seguramente debió haberse dado en los derechos primitivos, desde el momento en que se hizo posible la transmisión de derechos y deberes patrimoniales. Los romanos entendieron el fenómeno y lo llevaron a su derecho. Discutieron principalmente sus efectos, legándonos lo que aún hoy se sabe y se sostiene acerca de este asunto. La confusión puede encontrar su origen en la sucesión por causa de muerte, siendo este el caso más frecuente. Tanto los herederos como los legatarios pueden resultar beneficiados con la confusión si fueran deudores titulares del crédito. Tal puede ocurrir incluso en el caso del deudor que se ve liberado de su deuda en virtud del legado. La confusión no solamente opera cuando el deudor sucede en el crédito a su acreedor o viceversa, sino cuando un tercero sucede a ambos por lo que se refiere a la misma relación patrimonial. Ello se ve muy claro en el caso de la consolidación de la propiedad al extinguir no solo los derechos reales de garantía, sino también el usufructo, las servidumbres, etc. Lo mismo ocurre tratándose de derechos personales. En el derecho romano, la confusión se derivaba del mismo modo que en el nuestro, de cualquier título o motivo que originara la transmisión, que haría reuniones en la misma persona a ambas calidades jurídicas, acreedor y deudor. Ello podía ocurrir por sucesión mortis causa, restitutio in servitute, por gratitud de libertu, manus, adrogatio, cesión de bienes, compra del esclavo que había realizado un acto del cual para su dominus derivaba la responsabilidad nexal de la que, como es sabido, podía liberarse, entregando al propio esclavo en manos del paterfamilias ofendido, etc. Las diferencias que en cuanto a la génesis de la confusión pueden notarse en el derecho romano y el actual únicamente se localizan en aquellas figuras de orden familiar que implicaban efectos en la esfera patrimonial de quien sufría de capitis diminutio. Tal era el caso del manus, la drogatio y las ya recordadas restitutio in servitute y adquisición del esclavo culpable, que al suprimirse estas figuras, las fuentes de la confusión quedaron centradas en el campo de las relaciones jurídicas patrimoniales, diseñándose la situación que actualmente conocemos en nuestro derecho. En la legislación colombiana, el artículo 1724 de nuestro Código Civil establece la siguiente definición de confusión. Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Trayendo a colación que es imprescindible para que una obligación subsista que las condiciones de sujeto pasivo y activo sean representadas por personas distintas, podemos concluir con total rotundidad que si una dualidad desaparece, la obligación obviamente se extingue. El efecto extintivo de la confusión tiene su origen en el concepto de imposibilidad, una imposibilidad lógica jurídica de subsistencia de la relación obligatoria, ya que hay una desaparición del elemento subjetivo de la obligación, haciendo imposible la realización de la prestación. Causas de la confusión. Puede ser inter vivos o mortis causa.
Se presenta la causa inter vivos cuando, por ejemplo, el arrendatario que adeuda algunas rentas ejercita el retracto y se convierte en el propietario del piso. Y, por ejemplo, en la mortis causa hay un padre que concede un préstamo a su hijo y luego este hijo se convierte en su heredero. En el régimen jurídico colombiano, la confusión trae unos efectos. Estos pueden ser la extinción de la obligación de manera total o parcial. Se dará de manera total si una misma persona es tanto acreedor y deudor por la misma cantidad, o será parcial si solo en parte concurren las calidades de acreedor y deudor. El artículo 1725 del Código Civil nos habla acerca de los efectos de la confusión respecto de la obligación principal y la fianza. Este nos indica que la confusión que extingue la obligación principal extingue la fianza, pero la confusión que extingue la fianza no extingue la obligación principal. El artículo 1726 del Código Civil hace referencia a la confusión parcial. Este nos indica que si el concurso de las dos calidades se verifica solamente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión ni se extingue la deuda, sino en esa parte. Un buen ejemplo de la confusión parcial es el caso del heredero deudor. En dicho caso, éste le debe a su padre una cantidad de dinero superior a lo que le correspondió en su porción hereditaria. En este caso, subsistirá el resto de la deuda que no fue cancelada. El artículo 1728 del Código Civil indica que los créditos y deudas que el heredero aceptó con beneficio de inventario no se confunden con las deudas y créditos hereditarios. La obligación puede renacer si las calidades de acreedor y deudor que habían convergido en una sola persona vuelve a dividirse, lo cual plantea que no siempre que se extinga una obligación por medio de la confusión será de carácter permanente. El anterior hecho se presenta cuando la fuente de la confusión es jurídicamente aniquilada, como por ejemplo en el caso de que el heredero, habiendo sido deudor del causante y habiendo extinguido su obligación por medio de la confusión, con posterioridad obtiene la rescisión de la aceptación de la herencia, lo que provocaría que a fortiori tanto el crédito como la deuda renacerán. Sobre el derecho comparado, este grupo decidió mencionar al Código Civil de la República Argentina en el libro segundo llamado de los derechos personales en las relaciones civiles, en su artículo 862, dice que la confusión sucede cuando se reúnen en una misma persona, sea por sucesión universal o por cualquier otra causa, la calidad de acreedor y deudor, o cuando una tercera persona sea heredera del acreedor y deudor. En ambos casos, la confusión extingue la deuda con todos sus accesorios. En el artículo 863 dice que la confusión no sucede, aunque concurran en una misma persona la calidad de acreedor y deudor por título de herencia, si ésta se ha aceptado con beneficio de inventario. En el artículo 864 habla de que la confusión puede tener efecto o respecto a toda la deuda o respecto solo a una parte de ella, cuando el acreedor no fuese heredero único del deudor o el deudor no fuese heredero único del acreedor o cuando un tercero no fuese heredero único de acreedor y deudor. Habrá confusión proporcional a la respectiva cuota hereditaria. El artículo 865 menciona que la confusión del derecho del acreedor con la obligación del deudor extingue la obligación accesoria del fiador, más la confusión del derecho del acreedor con la obligación del fiador. No extingue la obligación del deudor principal. El siguiente artículo 886 dice que la confusión entre uno de los acreedores solidarios y el deudor o entre uno de los codeudores solidarios y el acreedor solo extingue la obligación correspondiente a este deudor o acreedor y no a las partes que pertenecen a los otros coacreedores o codeudores. Por último, el artículo 867 habla de que si la confusión viniese a cesar por un acontecimiento posterior que establezca la separación de las calidades de acreedor y deudor reunidas en la misma persona,
Las partes interesadas serán restituidas a los derechos temporalmente extinguidos y a todos los accesorios de la obligación. A continuación, queremos resaltar la diferencia entre la confusión y la novación. La confusión es un modo de extinguir las obligaciones al igual que la novación. La diferencia es que al presentarse la confusión se extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. En cambio, la novación es cuando una obligación antigua es sustituida por una nueva obligación, lo que implica la desaparición de la obligación anterior, pero existe la obligación de la nueva obligación que se contrajo. Esto quiere decir que la obligación sigue, solo que de manera novada. Jurisprudencia. La jurisprudencia ha establecido en la sentencia del 7 de diciembre de 1925 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, que para que se efectúe el fenómeno de la confusión es indispensable que en una misma persona concurran a la vez las calidades de acreedor y de deudor con relación a ella misma, no con relación a otra persona, ya que cuando intervienen dos personas el fenómeno es de compensación, no de confusión.